Dios le bendiga a todos los amigos, a todos los hermanos que nos ven a través de la web, a través del Facebook, del YouTube. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es José Caleb Urrutia Serra y soy pastor del Ministerio Apostólico Internacional Odre y Vino Nuevo. Y es un placer, es un gozo verdaderamente poder comunicarnos a través de este medio y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Qué bueno aquellos amigos, aquellos hermanos que cada vez toman un poco de su tiempo y pueden estar con nosotros a través de este medio. Hoy queremos una vez más llevar esa pequeña semilla, esa semilla que es pequeña pero que se hace poderosa en el corazón, en la vida de cada hermano que escucha, que puede reflexionar en la palabra del Señor. Y como decimos cada vez que nos podemos encontrar a través de este medio, no queremos sino otra, no pretendemos otra cosa, sino poder colocar un grano de arena en lo que miles de pastores y ministros de Dios, siervos, apóstoles, evangelistas hacen a través del mundo, que es colocar, sembrar la palabra del Señor. Así que en esta mañana yo quiero compartir un tema, pero antes de eso quiero que oremos, que nos coloquemos en las manos del Señor para que el Espíritu de Dios pueda guiarnos, pueda dirigirnos y poder estar en sintonía con el Señor. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar en esta mañana y a colocarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos en esta mañana. Gracias por este momento, Señor, que nos das para poder compartir con los oyentes, con los amigos, con las personas que nos escuchan, Señor, a través de YouTube, del Facebook, a través, Señor, de la web en Colombia y el mundo, Dios mío. Gracias, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, amigos. Padre, yo te pido que esta palabra habla sus vidas, los exhorte, los edifique, los consuele y pueda ser, Señor, un peldaño más para su vida donde ellos puedan crecer de una manera especial. Señor, te doy gracias en Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, hoy quiero compartir con ustedes a través de las escrituras en la carta, la segunda carta del apóstol San Pedro, la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, verso 14, vamos a leer desde el inciso B, vamos a leer desde el inciso B en el capítulo 1 de la carta, de la segunda carta del apóstol San Pedro, inciso B, dice de la siguiente manera: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ok, mis amados hermanos, en esta mañana el tema se llama elogios, advertencias y consejos. Elogios, advertencias y consejos. Entonces yo quiero hablar en esta mañana de esa primera parte donde el apóstol Pedro comienza en este escrito diciéndole algo eh, precioso, elogiando a los jóvenes de su momento. Dice en el inciso B: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Lo primero que dice el apóstol Pedro, elogia al joven por la fortaleza, por la fortaleza que tiene en su vida, porque es fuerte, porque tiene vigor, porque tiene fuerzas para caminar hacia adelante. Esto nos habla muchas veces
en el mundo se dice que el joven es débil, que por eso cae, que por eso comete los errores, que por eso comete las dificultades o los momentos que vive en error. Pero el apóstol Pedro es muy claro cuando dice que él mira al joven como fuerte, lo empieza a elogiar, dice que hay fortaleza en él, que hay fuerza para seguir adelante. Así que lo primero que hace el apóstol Pedro, es elogiar la fortaleza del joven. Tu joven, tú tienes fuerzas para decirle no a las cosas del enemigo, para decirle no a las tentaciones, para decirle no a lo que el enemigo te está queriendo llevar. De pronto Satanás te ha dicho que eres un débil y te esconde detrás de lo que Satanás a veces dice de las debilidades que tenemos, pero dice San Pedro, te mira en el espíritu y te observa como alguien fuerte en el Señor, te observa como alguien que tiene la fuerza suficiente para poder vencer a Satanás, para poder vencer las circunstancias adversas, para poder vencer las tentaciones. El apóstol Pedro te llama como fuerte, como alguien, como algo que es fuerte para vencer. Así que tú estás llamado a la fortaleza de Dios. Tú tienes la fuerza del Señor en tu vida. No eres un débil como te ha querido decir la sociedad, como te ha querido decir Satanás. No, tú tienes fortaleza para rechazar el pecado. Tú tienes fuerza para decirle no al pecado. Tienes fuerza para que cuando la situación no vaya bien, tú te puedas levantar y tú puedas ir hacia adelante. Tú puedas mirar el horizonte y puedas decir que vienen mejores cosas para ti. Porque en ti hay fuerza. Entonces el apóstol Pedro, el primer elogio que hace a la juventud es un elogio de fortaleza, reconociendo la fuerza física, la fuerza emocional, la fuerza espiritual. Hay fuerza en el joven, hay fuerza en ti. Si tú te metes en el Señor, si tú te metes en el secreto de Jesucristo, si tú te metes en el Espíritu, tu vida va a estar llena de fortaleza. Tú vas a tener fuerza para rechazar toda propuesta del enemigo. Lo segundo que dice el apóstol Pedro, dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Qué hermoso. San Pedro da como un hecho. San Pedro da como algo asentado de que el joven, a diferencia de como nosotros en el mundo a veces lo miramos, que a veces lo miramos como alguien que no tiene mucho cimiento, que no tiene mucha fortaleza dentro de las congregaciones. San Pablo dice que la palabra de Dios permanece en ellos. Así que, joven, qué bueno que tú seas este tipo de joven que el apóstol San Pedro está anunciando en esta carta. Qué bueno que tú seas este tipo de joven que el apóstol San Pedro está elogiando en esta carta, donde tú seas un joven donde la palabra de Dios permanezca en tu corazón, donde la palabra de Dios permanezca en tu vida. Si la palabra de Dios permanece en ti, de seguro que va a haber en ti fortaleza. De seguro que va a haber en ti esa fortaleza, esa fuerza para rechazar las obras del enemigo. Cuando la palabra de Dios permanece en cualquier creyente, entonces pasa lo que dice el libro de Josué, que la palabra de Dios está en la vida de la persona cuando dice que te esfuerces y seas valiente en cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando esa palabra está en la vida de un creyente, hay fortaleza, hay fuerza, hay vigor, hay vida, hay sapiencia del Señor, hay conocimiento, hay discernimiento. Entonces, San Pedro lo segundo que hace en esta carta es elogiar dentro de esto, del contexto que estamos hablando, empieza a elogiar a los jóvenes y le dice, miren, en ustedes permanece la palabra de Dios, en esos jóvenes que buscan de Dios, en esos jóvenes que se alimentan de la palabra de Dios. Entonces Dios te dice en esta mañana, aliméntate de mi palabra, que mi palabra permanezca en ti, que mi palabra permanezca en tu corazón y vas a ser más que un vencedor, vas a ser alguien fuerte en el Señor, alguien que estás lleno del Señor y vas a vencer los obstáculos porque la palabra de Dios permanece en tu corazón. Lo tercero que dice la palabra del Señor, el consejo, o perdón, el elogio de San Pedro, dice, y habéis vencido al maligno. Vea cómo mira San Pedro al joven. Lo está mirando como un vencedor
sobre Satanás. Y lo empieza a elogiar y le dice, ustedes han vencido al maligno. Lo está mirando en una dimensión espiritual de vencedor. Y le está diciendo, ustedes han vencido al maligno. Qué bueno que nosotros seamos estos jóvenes que el apóstol San Pedro está anunciando en esta carta. Qué bueno que tú seas ese joven que ya el apóstol San Pedro vio en el espíritu como un vencedor del maligno, que venciste esa tentación, que venciste ese momento difícil, que venciste ese momento de dificultad. San Pedro te llama como un vencedor, como alguien que ha vencido, como alguien que se ha levantado por encima de las circunstancias, por encima de las tentaciones, por encima de los momentos difíciles, por encima de las adversidades, por encima de las tentaciones o de lo que el maligno haya querido traer sobre tu vida. San Pedro te llama y te mira como un vencedor del maligno. Entonces San Pedro lo primero que hace en este segmento de esta carta es elogiar y elogia la fuerza, elogia en que la palabra de Dios permanece en la vida, en tu vida. Y lo tercero que elogia es que él da como sentado que eres un vencedor del maligno, como un vencedor del maligno. Lo segundo en esta carta son las advertencias de San Pedro. Primero te elogia, primero coloca en elogio lo que él ha visto espiritualmente y nos dice, ustedes son fuertes, ustedes tienen la fortaleza para seguir adelante, pero también nos dice, han vencido al maligno, la palabra de Dios está en ustedes, pero nos advierte lo siguiente, Entonces dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el temor del Padre no está en él. Entonces, lo segundo que San Pablo nos advierte es que no amemos al mundo, que no amemos al mundo. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo, dice la Biblia, que son enemistad contra Dios. Si tú amas al mundo, te constituye, dice la Biblia, en enemigo de Dios. Si tú amas al mundo, te constituye en adversario de Dios. Entonces tú tienes que entender en esta mañana la importancia de esta advertencia. Una advertencia es como cuando tú vas en el carro y el semáforo se coloca en amarillo, ya está advirtiendo que viene el rojo y que tienes que ir disminuyendo la velocidad. Te está advirtiendo que si pasas hay un peligro. Entonces, en este caso, San Pedro nos está advirtiendo a nosotros que el amor que le podamos tener al mundo, a lo que hay en el mundo, puede ser un gran problema para nosotros, puede ser un gran traer destrucción a nuestra vida. Hay cosas en el mundo que te puede llevar a la destrucción. Entonces tú tienes que estar examinando correctamente lo que el mundo te está ofreciendo. Mira lo que sigue diciendo en su advertencia San Pablo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No lo améis, ni las cosas que están en él. Hay veces que amamos tanto las cosas en el mundo que nos olvidamos de las cosas más importantes, que son las cosas espirituales. Entonces nosotros tenemos que apartar las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son enemistad contra el Dios del cielo. Y sigue diciendo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escucha bien, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nadie puede decir, dice la Biblia, que puede amar a dos señores, porque amará más a uno y aborrecerá al otro. Amará más a uno y aborrecerá al otro. Entonces tú tienes que decidir a dónde está puesto tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces tú tienes que decidir a dónde o a quién vas a amar más. O a quién amas, a Dios o al mundo. Entonces el Señor nos hace a través del apóstol Pedro esta reflexión. Dice, si el amor, si uno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque Dios no tiene ningún vínculo en el sentido de las cosas mundanas con él. Y el creyente, el siervo, el hijo, la hija de Dios, tiene que entender que tiene que apartarse de las cosas de este mundo. Ahora sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en este mundo, la vanagloria, sigue diciendo el apóstol San Pedro, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, dice que no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. El mundo es el que te ofrece todo lo que hay en él, pero el Padre te está ofreciendo una vida diferente. Entonces hay veces que el creyente empieza a amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces tú tienes que reflexionar en esta mañana, en esta advertencia, porque es una advertencia que hace el apóstol San Pedro. No améis al mundo, no lo améis, ni las cosas que están en este mundo, porque el que ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él, dice San Pedro, pero sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? De pronto que te quieren invitar a tomar un trago, de pronto que te quieren llevar a cosas que no son de Dios, que te pueden llevar a la destrucción. Dice el apóstol San Pedro, estas cosas no son de Dios. Dice los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, todo lo que tú miras que te puede apartar de Jesucristo, todo lo que tú miras que te puede llevar a la tentación, que te puede llevar a esa tentación que te aparta de Jesucristo. Dice que no los sigas, no los ames, no los atesores en tu corazón. Aún dice el apóstol San Pedro, dice que la vanagloria de la vida. Todo aquello que de pronto te quiera dar como esa ínfula de las cosas mundanas que presenta esta vida, nada de esto debemos de amar. Lo que debemos o a quien debemos de amar es a Jesucristo. Y termina el apóstol con el consejo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El consejo del apóstol San Pedro en este caso es hacer la voluntad de Dios. El consejo del apóstol San Pedro es de cumplir los deseos de nuestro Señor. La pregunta en esta mañana es, ¿estás tú cumpliendo los deseos de Dios? ¿Estás tú colocando tu corazón en el Señor? Dice, estás haciendo la voluntad de Dios, porque solamente los que hacen la voluntad de Dios, dice la Biblia, permanece para siempre. Todas las cosas en este mundo son pasajeras. Todas las cosas que están en esta tierra, mi amado hermano, mi amada amiga, son pasajeros. Todo esto pasa, los deseos de la carne, los deseos, la vanagloria, todo esto pasa. Esta carne un día se va a deshacer, esta carne un día va a deshacerse, pero dice la Biblia, el que hace los deseos, el que hace la voluntad de Dios, ese o esa permanece para siempre. Mi pregunta es simple, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Esa es mi pregunta en esta mañana. Tú tienes que entender que Dios quiere que hagas su voluntad para que puedas permanecer para siempre. Y eso de permanecer para siempre está hablando de una eternidad con Jesucristo. Por eso el consejo de San Pedro, perdón, es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres permanecer para siempre en Jesucristo, tú tienes que entender que tienes que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces cuesta, la voluntad de Dios a veces no es fácil, porque tenemos que abandonar muchas cosas que de pronto en esta carne le gusta, esta carne de pronto desea, pero hacer la voluntad de Dios es lo que te va a dar felicidad, es lo que te va a dar bendición, es lo que te va a dar una permanencia para siempre en Jesucristo. Así que te estoy invitando en esta mañana para que hagas, aprendas o determines en tu vida hacer la voluntad de Dios. Para que determines hacer la voluntad de Dios. Entonces queremos en esta mañana recordarte las tres cosas que hace San Pedro en este escrito. Es elogiar a los jóvenes, es advertirles sobre las influencias del mundo en su vida, pero también es darle un consejo, hacer la voluntad de Dios. Ok, mis amados amigos, a mis amados jóvenes y amados hermanos, todos aquellos que nos escuchan a través de este
medio. Te doy gracias por permitirme llegar a tu hogar, por permitirme llegar a tu casa a través de este medio, y espero que cada semana que colguemos un video puedas poderlo escuchar, ver y puedas compartir con nosotros y poderlo compartir con otro amigo, otra persona. Así que muchas gracias por escucharnos. Yo soy Khaled Urrutia, pastor del Ministerio Apostólico Internacional Odre Vino Nuevo desde Colombia, que te dice gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Chao, chao.